Buenos días, hermanos. Qué privilegio de nuevo estar con ustedes. Es un agrado. Y Pedro, el apóstol, dijo que todo lo que pertenece a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder. Así es que yo creo también que este instante en que puedo compartir con ustedes en este lugar por la invitación del pastor Edgar, pues es para mí una honra que el Señor me concede una vez más. Así es que de veras me alegra volverlos a ver. Creo que vine antes de la pandemia, fue eh, como en el mismo 2019 más o menos. Entonces, pues gracias a Dios que los tiempos están cambiando en cuanto a ese virus, ¿no? Y ya las cosas son más manejables. Bueno, pues el pastor había hablado con este servidor acerca de tratar unos temas de familia. Entonces vamos a ocuparnos en esta primera parte y en la segunda también con un tema que yo llamo una visión bíblica de la familia. Y creo importante basar esto en el quinto mandamiento de la ley de Dios en Éxodo capítulo 20. Vamos a mirar esta escritura. Es el quinto mandamiento de la ley de Dios, la ley eterna del Señor que no pasará nunca. Y tenemos el versículo 12, Éxodo 20:12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Bueno, estimo que en esta primera parte y en la segunda vamos a enfocar más en la segunda parte el tema del quinto mandamiento. Al hablar de una visión bíblica de la familia, es importante examinar que es posible decir que no ha habido una época en la historia moderna en que las instituciones sociales creadas por Dios también, como el Estado, como la academia, la misma ciencia, y quién lo creyera, pero una parte de lo que se llama cristiandad, yo divido entre lo que es cristianismo y cristiandad. Para mí la cristiandad somos la iglesia visible, ¿sí? Mucha gente se llama cristiana o dice ser seguidor de Cristo, pero la cristiandad no siempre es fiel al cristianismo, porque el cristianismo es Jesucristo, el cristianismo es Cristo. Entonces, quién lo creyera, pero hay una gran parte de la cristiandad apóstata, o sea, grupos de iglesias, aquí ya comenzó. Con las pasadas elecciones se vio a un grupo de jóvenes creyentes y pastores apoyando el progresismo. Y lo que quiero decir es que todas esas instituciones sociales ahora son enemigas de la fe cristiana, aunque ahora se denominan cristianos, ¿ve? Tanto que hay ahora 3 iglesias en Bogotá para cristianos homosexuales, ¿no? Y son creyentes. Yo he tenido estudiantes en mis clases y ahora los veo muy alejados de la ortodoxia bíblica, de la ortodoxia cristiana. Entonces, la cristiandad por tiempos entra en caos y se trastorna en cuanto a la sincera fidelidad a Cristo en relación a seguir fielmente lo que Dios enseña en su palabra. ¿Me hago entender? O sea, hay grupos ahora, o jóvenes, señoritas, hombres jóvenes, y vuelvo y digo pastores, porque conozco algunos que están a favor del progresismo. Entonces ya no les interesa votar por un candidato, y no importa que ese gobierno atente contra la familia.
Es decir, no habíamos visto un fenómeno cultural e histórico como el que estamos viendo a nivel mundial, donde la misma gente que se llama cristiana prácticamente está conduciendo su pensamiento y sus modos de vida llamado cristiano, apoyando movimientos que claramente buscan la destrucción de la familia tal como Dios la diseñó, ¿sí? Padre, madre, hijos. Entonces yo no entiendo cómo, bueno, yo sí entiendo, yo sé qué es lo que pasa, pero es un decir, ¿no? Existe ese movimiento progresista ahora llamado cristiano, donde no les importa un tema que ahora lo convirtieron en una política pública en Colombia, el aborto, ¿sí? Indiscriminado. Antier, hace 3 días, unas mujeres abortistas quisieron quemar la catedral allá en la Plaza de Bolívar. Bueno, algunas de esas chicas dicen ser cristianas, pero la mayoría de ese movimiento son anticristianos. Pero de pronto no vamos a ver chicas que se identifiquen con ese movimiento y llamándose cristianas, pero sí implícita o explícitamente están apoyando temas de aborto, homosexualidad. También están queriendo apoyar políticas tanto en el mismo Congreso de la República, en todo lo que es el estamento sociopolítico de nuestro país, apoyando posturas y leyes que diametralmente están opuestas a lo que Dios dice en la Biblia. Entonces, uno de los aspectos más peligrosos hoy es la apostasía dentro de la misma iglesia cristiana, porque para mí es apóstata una persona que, viendo claramente en las escrituras que, por ejemplo, Dios dice el aborto indiscriminado, ¿no? Yo creo que hay unos motivos por los cuales puede darse un aborto, pero ya como el mal último por salvar la vida de la madre, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, hay otras consideraciones, pero en regla general estamos a favor de la vida, y el aborto sería si hay una malformación gravísima, como a veces vienen seres que yo he visto, y bueno, a veces uno dice: padre, madre, tome usted la decisión, y nace una criatura inviable en todo sentido, ¿no? He visto esos casos de seres que nacen y mueren a los 10, 11 años, pero son vegetales, digamos, ¿sí? Entonces ahí, como pastor, ¿qué aconsejamos? Bueno, por lo general todos oramos y creemos que Dios puede obrar, ¿no? Hacer milagros, pero si Dios lo quiere hacer, lo hace. Bueno, no es mi tema prácticamente esto, pero estoy queriendo darles a entender que en líneas generales hoy hay gente de iglesias pro aborto, pro homosexualismo, pro progresismo, y no tienen ninguna reserva para apoyar movimientos políticos que van y que están en contra del modelo natural o creacional que Dios crea en cuanto a la familia. Entonces nosotros tenemos que abrir los ojos y saber desde el punto de vista ético, moral y bíblico y teológico si estamos bien ubicados en cuanto a este punto, porque la familia es básicamente el factor creacional número 1 que Dios hace, que Dios crea. ¿Sí? Fíjese que antes de iglesia Dios crea la familia primero, ¿o no? ¿Lo ve claro en la escritura?
Dios crea un hombre, luego la mujer, luego vienen los hijos, pero en la misma familia se empieza a desarrollar la iglesia. Y a través de los tiempos, cuando Caín mata a su hermano Abel, ya un pecador terrible, ya la Biblia dice que los hijos de Adán nacieron según las imágenes y semejanza. Ya no, bueno, traen la imagen y semejanza de Dios, pero ya una imagen manchada por el pecado. Y la escritura da cuenta de que Caín era un hombre que fue procreado por Adán y Eva según la semejanza de Adán, es decir, un ser caído en el pecado. Caín forma una cultura anti Dios, una cultura antivalores bíblicos, antivalores cristianos. En el capítulo 4 de Génesis aparece el primer polígamo, alguien que está contra la familia, porque la poligamia va en contra del orden que Dios estableció, de padre, madre e hijos, no un hombre y 7 mujeres, ¿ok? Entonces Lamec tiene una jactancia de matar a quien sea, porque dice, si Caín 70 veces será vengado, si 7 veces será vengado Caín, Lamec en verdad 70 veces 7 lo será. Pero hay algo muy interesante dentro de la buena nueva. Si Caín es la descendencia de la línea de la serpiente que da origen a familias anti Dios, familias que ya practicaban el ateísmo, familias que ya desde los puros comienzos de la historia humana se desarrolla una cultura contraria a la voluntad de Dios, y Dios tuvo que intervenir para que la humanidad no entrara en una hipercrisis, de modo tal que se podría ver obstaculizada la venida del Mesías, la línea de sangre que llaman algunos teólogos, a través de la cual vino Cristo. Génesis 3:15 es el primer anuncio o el primer evangelio que Dios mismo predica. El primer evangelista, el primer misionero es Dios mismo, porque Dios mismo le da al hombre y a la mujer caídos en el pecado la buena noticia en Génesis 3:15 de que Dios iría a levantar de la simiente de la mujer, vendría el Mesías, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. O sea, de la simiente de la mujer iba a ser Jesucristo. Entonces, ¿cómo el Señor sale al paso para detener ese avance impío y pagano que prácticamente empieza a destruir la familia? Porque la poligamia, la bigamia, no era ni fue el plan original de Dios. Dios después va a tolerar este tipo de uniones de hombres polígamos con harenes, porque debido a la dureza, dijo Jesús, del corazón del hombre, por eso también Moisés permitió la carta de divorcio. Pero el pueblo judío o hebreo abusó mucho de todas estas reglas y se divorciaban por cualquier cosa. Se divorciaban por los más mínimos detalles y le escribían la carta de divorcio a la esposa, y todo esto era una militancia en contra de la familia. Entonces Dios aquí en Génesis capítulo 4 versículo 25, bueno, como en parte quiero hacer esto como la escuela, ¿no? La escuela dominical, pues me gustaría que si tienen dudas, preguntas, puedan formularlas, y yo también de paso pediré el favor que algunos de ustedes me ayuden con unas lecturas, ¿de acuerdo? Entonces, un hermano, por favor, o hermana, tenga la gentileza y nos ayuda a leer Génesis 4:25, porque este texto es la contracultura en relación al desorden que empieza a promover Caín, sobre todo en el campo
moral y espiritual. No en el campo de la música. Aquí estamos, cuando hablamos de Caín y Abel, en el capítulo 4 de Génesis, ya es la era de bronce, la era del hierro y la era de bronce de la humanidad. O sea que no captamos muy bien los anteriores desarrollos, porque el hombre fue creado inteligente desde el puro principio. Entonces, el antídoto anticultural que Dios establece es a través del tercer hijo de Adán y Eva, llamado Set. Porque aquí hay algo muy importante que debemos mirar. Bueno, el 25 y 26, Génesis 4, 25 y 26. Entonces, ¿alguien puede, por favor, leernos este versículo? Hermana, la hermana allí, le vi su mano primero arriba. Gracias. Muchas gracias, hermana. Bueno, entonces captamos lo que dice aquí el final del versículo 26. Los hombres comenzaron a invocar el nombre de Yahweh en el hebreo, el tetragrámaton, YHWH, bueno, la transliteración del hebreo. Pero aquí se establece el culto público a Dios. Y la familia es tan importante que la familia es la que da la cultura, la familia es la que produce la cultura, produce el Estado, produce la sociedad y produce la iglesia. Porque la suma y totalidad de familias, aquí ya vemos posiblemente y obviamente representadas varias familias. Y al unirnos formamos aquí una iglesia. Entonces se da cuenta la importancia. Dios levanta a Set, y los descendientes de Set es una línea espiritual, no que eran espíritus, son hombres, mujeres, familias que ya tienen como importancia primaria el culto a Dios. Por eso nosotros hemos venido a este lugar y somos, digámoslo así, representamos ese símbolo de Set desde el puro comienzo, porque a través de la línea de Set vino el Mesías, nuestro Señor Jesucristo. Y por eso nosotros nos reunimos, porque somos creyentes, porque la obra de Dios se ha expresado en nosotros, porque creemos que somos parte del pueblo de Dios, somos parte del pueblo del pacto que Dios ha celebrado con nosotros, dándonos a Cristo como cabeza. Entonces, si me hago entender, esta era una introducción para hacer notar que no solo hoy está existiendo unos criterios de pensamiento, filosofías, ideologías que están queriendo destruir el modelo de familia, destruir la maternidad. Ahora dos mujeres se unen como marido y mujer, y una se manda a inseminar en un banco de semen y tienen un hijo, porque quieren eliminar el patriarcado. Ese macho desgraciado, ese macho insolente, el varón, es el enemigo de la mujer, la ha mantenido siempre sometida. Y por eso las feministas bravas que usted ahora ve en Bogotá y en las principales ciudades. Yo he estado en México varias veces y he visto allá las chicas de pañuelo verde cómo protestan, son aguerridas. Las he visto en su accionar y es tremendo. Uno habla con esas mujeres. Yo estuve en una universidad ahora en junio pasado, en una universidad Alfa y Omega, a la cual voy muy frecuente y invitado para dar charlas, conferencias, y me enfrenté como a unas 10 de ellas que estudian en esa universidad, porque allá en México una universidad cristiana la obliga el gobierno a abrir, o sea, no todos son cristianos, ¿sí me hago entender? Tiene que abrir las puertas para todo el pueblo.
Entonces hay creyentes y hay ateos y hay inconversos, y bueno, eso es un escenario bastante complicado para cualquiera que vaya a dar una conferencia cristiana, porque tiene que entender la mentalidad que existe hoy en la juventud. Pero desgraciadamente hay un atentado tan grande hoy en contra del modelo divino. Muchas gracias. Ese modelo divino de la familia lo quieren destruir, por ejemplo, negando la relación hombre-mujer. No más matrimonios heterosexuales, no más. ¿Destruye o no destruye ese concepto la vida de familia? Negar, dije la maternidad, pero también el matrimonio, hombre y mujer. Estos son conceptos filosóficos y ideológicos sobre todo, y éticos, posiciones éticas que tienen un contenido hedonista, es decir, solo culto al placer, tienen un contenido ateo, agnóstico y anti Dios y anti verdad, porque hoy en día se le está enseñando a los chicos y chicas en los colegios y universidades que la verdad absoluta no existe. Qué triste que el ministro actual que se posesionó, que antes fue ministro del ministro de Salud, el señor Gaviria, haya resultado diciendo hace poco, y mi hija es maestra, ella trabaja en otro departamento, me dijo: mire papá, lo que me llegó, y me mandó por internet, firmada por el Ministerio de Educación. Es una directriz que ahora todos los maestros deben enseñarle a los muchachos, y lo primero que dice este ministro es: la verdad absoluta no existe. Lo que existe son verdades que cada uno puede definir a su gusto. Si la verdad absoluta no existe, entonces vamos a decir que la mentira o el engaño es también algo relativo, y por eso la gente, al creer esto, está entrando en caos social, está entrando en caos, porque ya no, la verdad y la mentira, que son categorías morales absolutas, donde Dios mismo es el que nos dice en qué consiste lo malo, en qué consiste lo bueno. Dios es el que lo define, no nosotros. Pero ahora el ser humano está diciendo: no, la verdad la tiene cada uno. Aquí cada uno de ustedes define lo que es verdadero y lo que es falso. ¿Eso a dónde nos conduciría? Ya que se está prácticamente expandiendo por toda la mente de los jóvenes. Es que a uno ya le ripostan. La juventud hoy, uno va con el discurso cristiano y bíblico a algunos lugares y dicen: no, usted está equivocado, Dios no existe, Dios es la humanidad. Además, la verdad no existe como una única verdad que proviene de Dios. Y esto te refutan ya esto diciendo: no, la verdad la tengo yo, la tiene usted, la tiene usted, la tiene usted. Cada uno tenemos nuestro propio concepto de verdad. ¿Qué es lo que hay que hacer? Respetarnos la verdad de cada uno. Pero pregunto, ¿acaso están en realidad diciendo la verdad? Si se niega que hay una verdad absoluta que parte de Dios, Dios es la verdad absoluta. Él nos ha revelado su verdad en su palabra. Él nos ha dicho que Él ha creado una familia, que Él ha creado la sexualidad humana, y que la sexualidad y la vida familiar tienen reglas, tienen unos parámetros de los cuales, si nos salimos de ahí, vamos a generar destrucción y muerte y sufrimiento en la sociedad y en la vida
infinidad de niños y niñas. ¿Lo ve claro, hermano? ¿Me hago entender? Si usted tiene la verdad, otra persona puede decir, no, para mí la mentira no es mala, como ya se está diciendo. O sea, lo absoluto, la humanidad hoy lo está relativizando. ¿Qué quiere decir relativizar? Que cada cual decide lo que es verdad y lo que es mentira. Pero si la humanidad no se une, no se pliega a una sola verdad, que es la que Dios nos da en su palabra, entonces por eso estamos viendo que hay caos social. Y uno ve cantidad de chicas jóvenes, hombres jóvenes, en un desafuero sexual tan violento que, como ahora este gobierno y el anterior, pues tampoco hizo nada. Pero son 9 personas las que ahora deciden por 50 millones de colombianos. La Corte Constitucional acaba, y hay un proyecto de la señora Francia Márquez de que el aborto sea hasta los 9 meses. Bueno, tal vez digan algunos, no, eso no es verdad. Ella habló de aborto total y se ha estado hablando de que el aborto debería ser hasta los 9 meses. En Inglaterra hay un proyecto de que si la madre entra en crisis al momento de tener la criatura, puede ahogar a su niño o a su niña con una almohada recién nacido y no va a ser delito. Están pidiendo. Otra postura diabólica que va en contra de la familia es el pederastismo. Hay voces en el Congreso de la República, hay voces en la sociedad, en la academia, que están pidiendo a gritos que un viejo se acueste con un niño, tenga relaciones homosexuales con un niño de 5, 6, 7 años y no sea un delito. Lo que en el Código Penal se establece como ¿qué? Acceso carnal violento en un menor. Pero eso lo quieren eliminar. Miren lo que es el pederastismo a nivel mundial. O sea, el último escalón de la depravación humana y de la corrupción moral que busca destruir el orden divino. Empezando, hay que destruir la familia para que los niños sean ahora propiedad, como están legislando ya a nivel mundial. Y aquí en Colombia van a empezar a darse esos procesos. Los hijos suyos van a ser propiedad del gobierno o del Estado. No son sus hijos. Los hijos van a ser del Estado y ya están en camino a eso. Entonces, ¿qué pasa? Un Estado puede hacer lo que quiera y están pidiendo, vuelvo y reitero, que no sea delito que un hombre, lo que hoy se llama violación, se constituya un placer sexual para una niña de 8 años con un viejo de 40 y que no sea delito. ¿Eso no destruye el diseño divino de la familia? Sí. Bueno, entonces, ¿tienen alguna pregunta? Mientras yo me tomo un sorbo de esta bebida que tiene varios componentes, no sé qué tiene ahí adentro, pero se ve bueno. Por la fe yo tomo esto. Veo varias hierbas ahí, varias cosas. Entonces, estoy en un lugar santo, en el nombre del Señor. Uy, no, delicioso. Esto levanta muertos. Es rico, sabroso. Gracias, Pastor Edgar. Bueno, este es bueno, Pastor, ¿hasta qué horas tengo ahorita? ¿Hasta las 9? 10 para las 9, bueno. Entonces voy a adelantar y voy a presentarles otros análisis sobre unas cositas que traigo aquí de mi tema, una visión bíblica de la familia. Hermana.
Podemos hacer muchas cosas, lo que pasa es que nos falta organización y conocimiento. Por ejemplo, en Colombia no estamos usando el derecho al referéndum. Uno puede pasar una carta a la Corte Suprema, digo, a la Corte Constitucional y convocar a todo el país para que vote si esas leyes que están sacando deben ser derogadas, deben ser eliminadas, y eso se puede. Lo que pasa es que nosotros no entendemos nada de eso y entonces no hacemos nada. El referéndum puede tumbar hasta el presidente si uno quisiera. Puede ponerle orden aquí a este país, pero los ciudadanos ignoran esa herramienta que es muy poderosa y que nos ampara y que está en la Constitución Política de Colombia. ¿Cuántos de ustedes han leído la Constitución? ¿Ve? Algunos. Debemos leerla. Nuestra Constitución primaria es esta, la palabra de Dios. Pero debemos leer la Constitución de los hombres, lo que es la Constitución Política colombiana, que ahora la van a reformar en muchos asuntos. ¿Otra pregunta? Bueno, entonces, mira lo siguiente. En este criterio de la visión bíblica de la familia, hay un problema grave en la misma iglesia evangélica, porque se está dando una tasa de divorcios del 40 al 50% de parejas que se casan en iglesias evangélicas y se están divorciando a los 2 años, 3 años, 5 años. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando entre el pueblo evangélico? No hablo de Europa ni de Estados Unidos, hablo aquí de Colombia. Yo he casado parejas donde lamentablemente, en el caso de 2, he tenido esa experiencia. Una se separó al año, una pareja, y la otra a los 5 años. ¿Y qué pasó, hermanos? No se pudo. Tienen ideas más dadas por la cultura que por la Biblia. No, incompatibilidad de caracteres, incompatibilidad sexual. No, mi hijo, mi hija, el pecado es lo que te ha llevado a esa separación. Y argumentamos como enseña la cultura. Eso está mal. ¿Me hago entender, hermanos? Entonces, evangélicamente estamos en un desfase y la iglesia misma no es ejemplo para la sociedad en muchos otros aspectos. Yo sí creo en aquello que dijo el Señor en Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre profetizamos y echamos fuera demonios. Y el Señor les va a decir, nunca los conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Porque aunque tenían un ministerio extraordinario, sin embargo vivían vidas ocultas ante la iglesia y ante la sociedad. Eran vidas contrarias a la voluntad de Dios y no eran legítimos. Por eso el Señor está hablando del día final, del día del juicio. Les va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. No hay cosa más terrible que uno tener la palabra de Dios en la boca y estar enseñando falsamente, porque viven vidas dobles. Entonces esto ocasiona el apartamiento total de Dios al final, en el día del juicio. Uy, qué terrible eso. Debemos tener temor del Señor y apartarnos de todo pecado y todo mal que esté dándose. Ahora, una pregunta. Ustedes, Pastor Edgar me había informado que ellos con otro hermano que conozco están haciendo obra en La Guajira, entre los guayú, ¿sí? Pero los guayús, ¿cuál es la diferencia entre los guayús y la gente aquí del interior del país? ¿Por qué son tan diferentes los enfoques que tienen de la vida los guayús, digamos de los, aquí nosotros los bogotanos, o los santanderianos, o digamos el resto del país? ¿Por qué son tan diferentes los enfoques de la vida? O digamos un hindú de la India, ¿no? El hindú es el que practica la religión hindú, pero el gentilicio de la India son indios. Los indios son propiamente los de la India. A nosotros nos llamaban antes indios.
nuestros antepasados, ¿no? Bueno, cuando llega Colón. Pero ¿por qué tribus ven la vida de manera distinta? O países, digamos. Uno como colombiano ve la vida de manera diferente a como la ve un japonés. ¿Usted sí cree? Uno ve los japoneses y ellos, allá les llegó un tsunami y a los 3 meses ya habían edificado todo otra vez. Aquí un ciclón hace 2 años destruyó Providencia y hasta el día de hoy San Andrés y Providencia ya no se llaman ni San Andrés ni Providencia. No, ahora lo llaman Islas de la Tragedia, porque el gobierno pasado y el anterior no hicieron nada. O sea, Providencia está destruida. Construyeron casas y se robaron el dinero y cada casa costó como 800, 900 millones de pesos. Casas de madera, ¿no? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre cómo ve la vida un japonés y un latinoamericano o un colombiano? ¿Por qué? ¿Qué es lo que prima? ¿Por qué son tan diferentes los enfoques que tenemos de la vida entre distintas razas y países? ¿Qué es lo que hay detrás o bajo ese enfoque de la vida? ¿Me entiende la pregunta o es muy complicado? La manera de ver la vida está determinado por unos factores que no se pueden negar. Entonces hay 2. Cultura, 1. Cultura. Religión también. Bueno, yo creo que la religión dio origen a la cultura, pero religión en el sentido bíblico, ¿no? Como revelación de Dios. Y también hay otro asunto, la cosmovisión de la vida. ¿Por qué a un japonés le parece inaudito, le parece que no debe ser así? Si vino un huracán y destruyó un tsunami, nada menos destruyó la ciudad de Kioto y otras ciudades, pero a los 3 meses ya tenían las carreteras pavimentadas, todo otra vez. Eso fue un ejemplo mundial. ¿Por qué en Colombia ocurre una tragedia y demoran 20 años para arreglar las cosas o más? El metro de Bogotá se está construyendo desde el año 1957, o sea, hace 65 años están hablando de construir el metro en Bogotá y ya tumbaron un poco de casas y ahora dijeron que para el 2032 la primera línea, y antes habían dicho que era para el 2028. O sea, si usted no ha montado el metro, lo invito a que vaya a Medellín primero y aproveche y se va, porque eso ya no lo vamos a ver. Sobre todo nosotros los más cuchitos no lo vamos a ver, ¿no? ¿Verdad? Entonces, ¿por qué en Colombia todo es lleno de falsedad, mentira, engaño? Primariamente porque la cultura que llegó a este país, que nos vino de España, esa fue la cultura que trajo el español del siglo XV, XVI, XVII. Esta es nuestra cultura, es una cultura hispano-católica, donde aquí se enseñó que el pecado venial, que el pecado podía ser venial, mortal y venial, cuando la Biblia dice que todo pecado es mortal. Entonces la gente se acostumbró a mentir, que no es pecado robarle al rico, que no es pecado robar si lo hago para beneficiar a una persona, estilo Robin Hood, ¿sí? Robar en las carreteras para darle a otros, y eso ha sido una tragedia en este país. Entonces, ¿por qué el tema de familia ahora en nuestra nación colombiana está tan devaluado? Primero porque no solo por el auge de la ideología de género, ya lo expliqué desde el principio, sino porque en Colombia desde el puro principio no hubo matrimonios. ¿Qué hubo?
el español, ¿qué hacía en general con las indígenas, las mujeres? Violaba, abusaba, las embarazaba 7 mujeres, encontraba el oro, la esmeralda y luego agarraba el barco y se iba para España y nunca volvía. Entonces se crea una institución que se llama el amancebamiento, amor libre. Nuestra cultura latina y colombiana es una cultura no de apreciar el matrimonio de por vida, no de hacernos cargo de los hijos que traemos y engendramos en este mundo. No, usted ve la familia colombiana, es una familia en general terriblemente disfuncional, porque hay mujeres y hombres irresponsables. Eso es un torcido que nos quedó desde la España del siglo XVI. Y hoy se practica en Colombia más el amor libre, e irresponsablemente se engendran hijos, y la mujer ahora está estimulada por esta ideología del aborto total. Si no mata a la criatura, lo deja vivir. Pero cómo se están criando esos niños, la mayoría sin padre. Usted ahora entiende por qué hay tanto ladrón que sale a robar celulares. Usted puede robar 10 celulares y no lo meten a la cárcel ya. El código nuestro penal es terrible. Dice unas partes del código que si el cuchillo entró a la cara, le dio una puñalada a alguna persona en la cara, pero si no fue en el corazón, la puñalada en el rostro, es excarcelable. No tuvo intención de matarlo, porque el cuchillo no llegó aquí al pecho, al lado izquierdo del pecho, en el corazón. ¿Qué país del mundo tiene leyes tan torcidas como las que tenemos nosotros aquí? Casi ningún país. Colombia es un país que está en un nivel de disfuncionalidad gravísimo social, porque los niños y las uniones sexuales entre hombres y mujeres son terriblemente irresponsables. No estamos, la sociedad, digo estamos y hablo en plural, porque existe desde el puro principio, aquí nunca se instauró familias como tales ni matrimonios bajo la bendición de Dios y la bendición de la palabra de Dios. Aquí se instauró, fue básicamente una institución reconocida por la Iglesia romana y el mundo de España, la institución del concubinato, unión libre, lo que se llama unión libre. Bueno, después vino el matrimonio por conveniencia social entre el catolicismo, y nosotros ahora lo conocimos a través de las escrituras y procuramos vivir recta y honradamente con la esposa, siendo fiel. Pero la violación del 8º mandamiento, no cometerás adulterio, es lo que más destruye a una sociedad, a un país. Mujeres y hombres están practicando el adulterio como un deporte. ¿Quiénes pagan las consecuencias? Los niños. Hay mujeres que se han embarazado de 4 hombres. Los niños han tenido 3, 4 padrastros. Eso no puede seguir. La iglesia evangélica tiene que ser el modelo de Dios en este mundo, donde genere matrimonios, ayudemos a los novios, estimulemos en la iglesia las uniones heterosexuales, dando cursos prematrimoniales, enseñando lo que es un verdadero noviazgo a la luz de la Biblia. Hay que enseñar el concepto de lo que es ser masculino y lo que es ser femenino, lo que es ser hombre y lo que es ser realmente una mujer. Pero ahora estos roles se han invertido, y es más, la ideología de género busca no solo
acabar con la cultura cristiana, sino dice que para que haya libertad hay que destruir el cristianismo y reinterpretar la naturaleza humana. Es decir, que los niños no son niños porque así los creó Dios inmutablemente a través de los 23 pares de cromosomas que aporta la madre y 23 que aporta el padre, y cuando se une XY da niño, cuando es XX da niña, porque el padre, los hombres, Dios nos creó con esos dos tipos de cromosomas, y los hombres somos los que en ese milagro divino puede procrearse un niño o una niña, y eso es inmutable. Pero ahora esta ideología separa sexo de género y dice que sexo es lo de menos, son los genitales de niña o niño, hombre o mujer, pero eso no determina ser un hombre o una mujer, un niño o una niña. ¿Qué es lo que determina que un niño sea niño y una niña sea niña? La cultura, la sociedad, el colegio, la iglesia, la familia. Si usted le da juguetes de niña, unas muñequitas a un niño, y lo empieza a poner faldas y calzoncitos de niña desde el puro primer año, ese niño se va a volver una niña, dice esa ideología. ¿Qué piensan ustedes? ¿Se puede convertir en una niña? ¿Por qué no? Genéticamente ya viene predeterminado. Y miren la locura de lo que quieren hacer aquí en Colombia a través del nuevo sistema de salud que quieren meter. Va a ser peligroso para Colombia si acaban con las EPS y formar un nuevo sistema único de salud. Eso destruyó al país antes. Las EPS tienen muchos problemas, pero yo creo que eliminarlas va a ser un error fatal. ¿Y qué quieren hacer? Que con sus impuestos, de ahora en adelante, pagar, y hay una lista. Yo vivo enterado de todo eso porque consulto la Gaceta del Congreso. Eso se puede hacer por internet. Usted puede mirar todo lo que allá se quiere legislar a través de la Gaceta del Congreso, que ahora está en internet. Usted, si quiere, puede averiguar cuánto gana cada senador, lo puede hacer, porque un hombre público está abierto a la sociedad y debe rendir cuentas de todo lo que es y lo que tiene, ¿sí? Entonces hay una fila, una lista de jóvenes que quieren cambiar de sexo, hacerse una vaginoplastia. Y ahora también, pero son más pocas las chicas que dicen que se quieren volver hombres. Jamás van a hacerlo, no pueden. Esa latonería y pintura externa que se hacen hombres y mujeres ahora, él sigue siendo hombre y ella sigue siendo mujer. Por más de que se hagan cambios externos, no van a convertirse en mujeres y en hombres. Oiga, y la gente cree en eso. Entonces hay una fila de hombres que quieren cambiar de sexo, y eso la van a resultar pagando el pueblo. Cirugías transgénero. Bueno, hermanos, voy a terminar. He empezado a hablar de todo esto en esta primera parte porque es que esto es lo que está servido a la carta ideológicamente en nuestra sociedad y en nuestra cultura. ¿Sí o no? ¿Usted considera que la orientación que he empezado a dar revista importancia para que usted y yo y nuestros hijos estemos correctamente instruidos y no nos dejemos engañar? Porque esta ideología es bravísima. En mi libro, Ideología de Género y Feminismo Radical, yo hablo de todo esto. No traje libros, no los traje.
porque generalmente el cristiano evangélico no lee. Muy poquitos leen, estudian, investigan. Me hizo falta fe. Me hizo falta fe y no traje. Perdón. Pastor, no, el pastor ya conoce mi libro, creo. Bueno, en un pasado yo traje unos, ¿no? Pero hoy no traje. Bueno, pero si están interesados, yo mando aquí a la iglesia a la dirección y es fácil. Ya hoy por una empresa de mensajería los hago llegar y yo los tengo a 25 y en las librerías vale 60. En librerías virtuales como Faro de Gracia, Palabra Inspirada y otras que se han establecido en Bogotá, mis libros los venden entre 50 y 60 y yo los doy a 25 porque me parece muy exagerado el precio que algunos están pidiendo. Pero muchos de ustedes no conocen esos libros. Le doy gracias a Dios que me han citado desde Argentina hasta México en revistas. Y hace poco un profesor participé en un foro virtualmente que lo organizó la iglesia Casa sobre la Roca y me invitó. Y había un profesor muy prestante. Bueno, la gloria es para Dios. Yo solo soy un estudiante, yo investigo, yo leo, no. Aunque soy profesor, me dijo el hombre, ese profesor de Universidad Javeriana Nacional y la Universidad del Rosario, enseñan esas tres universidades. Me dijo, mire doctor, yo no estoy de acuerdo con usted, con esa tesis que usted escribió. No, con algunas cosas las rescato, pero no estoy de acuerdo porque usted va directo y de frente en contra de lo que hoy es la cultura y todos tenemos que plegarnos a la voz de las mayorías. Me dijo, aunque no estoy de acuerdo con usted, permítame felicitarlo. Y yo, ¿por qué, doctor? Dijo, porque el libro está bien escrito y por eso lo compré. Pero lo leyó, gracias a Dios lo leyó. Entonces yo trato de servir al Señor y de sembrar la palabra de Dios a través de la literatura. Entonces ya me han citado en revistas internacionales, algunos me han sacado la madre, bien feo, me han dicho de todo, cosas muy feas, pero otros han dicho felicitaciones. ¿Quiénes? Cristianos, inconversos. Bueno, y estamos sirviendo al Señor de esa manera. Vamos a dejar hasta aquí y seguimos ahora en la segunda parte. Muchas gracias, que Dios los bendiga ricamente a todos.